¿Será que eh, Muy bien, muy buenas tardes, estimado doctor. El día de hoy vamos a realizar una simulación de audiencia. Va a ser sobre un procedimiento ejecutivo de cobro de obligación dineraria. Vamos a actuar como jueza mi persona Diana Lorena Hidrobarízaga, como abogado de la parte actora José Ariel Carrillo Vera y como abogado de la parte demandada Juan Patricio Dután Zanango. Empezamos. Muy buenos días. Siendo las 17 horas con 34 minutos del día 30 de julio, se instala la audiencia única dentro del procedimiento ejecutivo número 01 23 42 026 00001, seguido por el señor Carlos Andrés Molina Pérez en contra de la señora María Fernanda Cárdenas López. Esta diligencia se desarrolla conforme a las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos, particularmente en el artículo 354, que es el que regula la audiencia única dentro del procedimiento ejecutivo cuando existe oposición. Señor abogado de la parte actora, identifíquese por favor y manifieste a quién representa. buenos días, su señoría. Mi nombre es José de Carrillo Veras, soy el abogado del actor. Bueno, comparezco en calidad del abogado del señor Carlos Andrés Molina Pérez, parte actora dentro de la presente causa, con el objeto de sustentar la acción ejecutiva y solicitar el pago del saldo de la obligación reclamada. Gracias. Por favor, señor abogado de la parte demandada, proceda. Sí, muy buenas tardes, mi señoría, y presentes acá. Para datos de identificación, mi nombre es el abogado Juan Patricio Lután Sanango, con número de identificación 0325-2016. Comparezco como en representación de la señora María Fernanda Cárdenas López, la parte demandada, para ejercer su derecho a la defensa y sostener la oposición formulada dentro de este procedimiento. Gracias. Se deja constancia de las comparecencias de ambas partes. Ahora se declara instalada la audiencia. Iniciamos con la fase de saneamiento. Señor abogado de la parte actora, ¿tiene alguna observación respecto de la validez del proceso? Ninguna, señoría. Consideramos que el proceso se ha sustanciado respetando las garantías del debido proceso y que la demanda cumple con los requisitos legales. El pagaré presentado constituye el fundamento de la acción ejecutiva y contiene una obligación dineraria determinada y exigible, conforme al artículo 347 del COGEP. El pagaré puede constituir título ejecutivo, mientras que el artículo 348 establece los requisitos de la obligación para que proceda esta vía. Proceda parte demandada. Y de nuestra parte tampoco tenemos ninguna observación respecto a la validez procesal, señoría. No cuestionamos la existencia ni la suscripción del pagaré. Nuestra posición se refiere más bien al monto actualmente que se es exigible, debido que a mi representada realizó un pago parcial de $3,000, circunstancia que se demostrará mediante la prueba documental más adelante en el proceso. Perfecto. Gracias. Al no existir nulidades que van a afectar la validez de este proceso, entonces se declara saneada la causa. Ahora los puntos en debate serán los siguientes. Primero vamos a determinar la existencia y la exigibilidad de la obligación contenida en el pagaré por $8,000. Segundo, vamos a determinar si la demandada realizó un pago parcial de $3,000. Y como tercer punto, vamos a establecer cuál es el saldo del capital actualmente exigible. ¿Las partes tienen alguna observación? Ninguna, señoría. De nuestra parte tampoco ninguna observación. Perfecto. Bien, quedan fijados los puntos de debate. Ahora, de conformidad con la estructura establecida en el artículo 354 del COGEP, corresponde promover la conciliación. Señor abogado de la parte actora, ¿existe voluntad de llegar a un acuerdo? Sí, señoría. Mi representado está dispuesto a reconocer los pagos que sean debidamente acreditados, pero solicita que se determine y cancele el saldo pendiente junto con los valores legalmente correspondientes. Bien, parte demandada. También sí, mi representada también tiene la voluntad de solucionar el conflicto. Conocemos de la obligación inicial, pero sostiene que ya se pagó los $3,000. Está dispuesta a cancelar el saldo que resulte
de descontar este valor y más interés, a ver en caso de si existiera. Perfecto. Bueno, entonces, mm, vemos que ambas partes tienen la intención de, pero al no existir un acuerdo integral, vamos a declarar concluida la fase de conciliación y continuaremos con la etapa probatoria, ¿sí? Entonces, señor abogado de la parte actora, anuncie por favor su prueba y explique su pertinencia. La parte actora presenta como prueba principal el pagaré a la orden por $8.000 suscrito por la demandada y con vencimiento el 15 de enero del 2026. Este documento demuestra la existencia de la obligación y su exigibilidad. Su pertenencia se fundamenta en los artículos 347 y 348 del COGEP, pues constituye el título que sustenta la acción ejecutiva y contiene una obligación determinada y actualmente exigible. Solicitamos que sea valorado conjuntamente con los demás elementos del proceso. Bien, si tiene por anunciada y practicada la prueba documental, por favor proceda a la parte demandada. Sí, esta defensa técnica representa como una prueba documental el comprobante de transferencia bancaria de $3.000 realizado por mi representada a favor del actor. Esta prueba tiene como Mm, objeto demostrar que la obligación fue parcialmente extinta. Lo fundamento en el artículo 553, numeral 3 del COGEB, que contempla como excepción la extinción parcial o total de la obligación exigida. Solicitamos que el comprobante sea valorado conjuntamente con el pagaré, señoría. Listo, gracias. Si tiene por anunciada y ya practicada la prueba documental, entonces se concede la palabra a la parte actora para que ejerza su derecho de la contradicción. Adelante. Gracias, su señoría. La defensa no desconoce la existencia de una transferencia por $3.000. Sin embargo, solicitamos que se determine que dicho pago corresponde específicamente a la obligación contenida en el pagaré objeto de este proceso. Conforme al artículo 165 del COGEP, ejercemos nuestro derecho de contradicción y solicitamos que el documento sea valorado junto con los demás elementos probatorios. Bien, parte demandada, por favor. Sí, señoría. La transferencia fue realizada directamente a favor del actor y corresponde al pago parcial del préstamo, garantizando mediante este pagaré. Por ello, solicitamos que se reconozca judicialmente este abono a la obligación. El actor no puede exigir nuevamente la cantidad que ya recibió, pues ello implicaría un desconocer la extinción parcial de la obligación provista en el artículo 353, numeral 3 del COGEB. Bien. Se deja constancia de la contradicción ejercida. Ahora la prueba será valorada de manera conjunta conforme al artículo 164 del COGEP. Tiene la palabra la parte actora para su alegato final. Adelante. Gracias, señoría. Durante esta audiencia ha quedado acreditada la existencia del pagaré por $8.000 y por tanto la obligación inicialmente asumida por la demandada. Conforme a los artículos 347 y 348 de COGEP, el título permite sustentar la acción ejecutiva porque contiene una obligación determinada y exigible. La demandada no ha negado haber suscrito el pagaré. Su defensa se concentra exclusivamente en el supuesto pago parcial de $3.000. Esta parte ha ejercido la contradicción respecto de dicho documento. Sin embargo, si su autoridad determina que la transferencia corresponde efectivamente a la obligación discutida, solicitamos que sea considerada como abono y que se ordene el pago inmediato del saldo del capital, más intereses y costas que correspondan. Por lo expuesto, solicitamos que se declare procedente la acción respecto del saldo efectivamente adeudado. Es todo, señor. Perfecto. Tiene la palabra la parte demandada. Gracias por la palabra, señoría. Sí, pues precisamente esta defensa no desconoce que originalmente existió la deuda de los $8.000, ni cuestiona la suscripción del pagaré. Más bien se ratifica. Lo que se discute es el monto actualmente exigible. En el artículo 353, numeral 3 del COGEB, permite alegar que la extinción total o parcial de la obligación existente, en este caso el comprobante de transferencia, acredita los $3.000 efectuado al actor
Por lo tanto, la obligación inicial fue de 8.000. Entonces se debe de descontar el pago realizado y quedando, por lo tanto, como saldo actual de 5.000. Solicitamos que se declare parcialmente fundada esta oposición, pues se reconoce la extinción parcial y obligación que se determina en el capital, en este caso los 5.000, y más los intereses legales que correspondan. Asimismo, cualquier medida preventiva deberá limitarse al saldo real de la obligación. Eso es todo de la parte de la defensa técnica, señoría. Listo. Habiéndose escuchado ya a las partes y una vez concluidas las etapas de los alegatos, corresponde emitir la resolución final. Bien. De la prueba actuada, se encuentra acreditada la existencia del pagaré suscrito por la señora María Fernanda Cárdenas López por $8.000. Conforme a los artículos 347 y 348 del COGEP, dicho documento sustenta la acción ejecutiva al contener una obligación determinada y exigible. La demandada no ha controvertido la existencia del pagaré, pero ha alegado la extinción parcial de la obligación, conforme al artículo 353, numeral 3 del COGEP. Esta autoridad, luego de valorar conjuntamente el pagaré y el comprobante de la transferencia, conforme al artículo 164 del COGEP, considera acreditada el pago de los $3.000 realizado por la demandada a favor del actor. En consecuencia, la obligación inicial de 8.000 se encuentra parcialmente extinguida. Por estas consideraciones, esta autoridad resuelve lo siguiente. Primero, declarar parcialmente fundamentada la oposición de la parte demandada. Segundo, reconocer como pago parcial la cantidad de los $3.000. Tercero, determinar que el saldo del capital pendiente asciende a $5.000. Cuarto, disponer que la demandada pague el saldo de 5.000 más los intereses y costos procesales que correspondan conforme a derecho. Quinto, cualquier providencia preventiva deberá observar el límite del saldo efectivamente adeudado y los requisitos establecidos en la legislación procesal. Las partes quedan notificadas con esta decisión sin perjuicio de los recursos que legalmente correspondan. No habiendo más asuntos a tratar, se declara concluida la audiencia. Muchas gracias. Gracias, señoría.